onda, mi gente? Bienvenidos otra vez. Hoy un auto negro reveló secretos devastadores. La nuera le susurró cruel que era una vieja amargada y no la querían. Suscríbete y comenta tu ciudad. El hombre del auto negro cambió todo para siempre. El almuerzo familiar del domingo era tradición sagrada en la casa que construí hace 40 años con mi difunto esposo Antonio. Cada semana, mis 3 hijos con sus familias se reunían en mi mesa para comida que yo preparaba personalmente, a pesar de tener 72 años y recursos suficientes para contratar chef profesional. Ese domingo en particular, había preparado paella valenciana como Antonio me enseñó durante nuestro viaje a España hace 30 años, el mismo viaje donde compramos la vajilla de porcelana que usábamos solo en ocasiones especiales y que ahora adornaba mesa para 12 personas. Mi hijo mayor, Sebastián, de 45 años, llegó con su esposa Valentina, de 42, casados hace 15 años. Mi hijo del medio, Ricardo, de 40, llegó con su esposa Paula, de 38, casados hace 10 años. Y mi hija menor, Carolina, de 35, llegó sola porque acababa de divorciarse hace 6 meses de matrimonio tóxico que todos habíamos advertido era error desde inicio. Valentina había sido parte de familia durante 15 años, tiempo suficiente para que yo creyera conocerla completamente. Era mujer hermosa, elegante, de familia adinerada que había traído dote generosa al matrimonio con Sebastián. Durante años, habíamos mantenido relación cordial aunque nunca cálida, respeto mutuo aunque nunca cercanía genuina. Pero durante últimos 6 meses, desde divorcio de Carolina, había notado cambio sutil en comportamiento de Valentina. Comentarios aparentemente inocentes que tenían filo apenas perceptible, sugerencias sobre cómo debía manejar mi casa que sonaban como consejos, pero que contenían crítica implícita, miradas que duraban segundo demasiado largo cuando pensaba que no la observaba. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Durante almuerzo ese domingo, mientras servía paella que había tomado 3 horas preparar, Valentina hizo comentario que hizo que varios en mesa se tensaran visiblemente. Doña Mercedes, la paella está deliciosa como siempre, aunque quizás un poco pesada para alguien de su edad. ¿No cree que sería más apropiado que las nueras más jóvenes tomáramos responsabilidad de cocinar estos almuerzos complicados? Era sugerencia formulada como preocupación por mi bienestar, pero que todos reconocieron como intento de tomar control de tradición que yo había mantenido durante 40 años sin ayuda ni solicitud de reemplazo. Aprecio la preocupación, Valentina, pero cocinar para mi familia me da alegría. Cuando sea demasiado para mí, lo diré claramente. Por supuesto, solo pensaba en su salud, en su edad, en cómo las cosas cambian inevitablemente con el tiempo, y a veces es sabio aceptar que nuevas generaciones deben asumir roles que ancianos ya no pueden manejar apropiadamente. El insulto apenas velado flotó sobre mesa creando incomodidad que nadie sabía cómo abordar. Sebastián cambió tema rápidamente preguntando sobre negocio familiar que yo manejaba todavía como CEO activa a pesar de mi edad avanzada que Valentina acababa de mencionar con desdén apenas disfrazado. Después de almuerzo, mientras otros se dispersaban a sala y jardín, me quedé en cocina comenzando a lavar platos como hacía siempre, rechazando ayuda porque tiempo sola en cocina después de reuniones familiares era momento de reflexión que valoraba profundamente. Valentina entró a cocina con 2 copas de vino vacías que pretendía lavar, pero cuando verificó que estábamos solas, cerró puerta con movimiento casual que inmediatamente me alertó que algo importante vendría. Se acercó a mí con sonrisa que no alcanzaba sus ojos, se inclinó como si fuera a ayudarme con platos y susurró directamente a mi oído con voz tan baja que solo yo podía escuchar, pero con veneno tan concentrado que cada palabra quemaba. Eres una vieja amargada, nadie te quiere cerca. Yo soy la nueva reina de esta familia y es momento de que aceptes tu irrelevancia y te retires graciosamente antes de que te forcemos a hacerlo sin gracia alguna. Me quedé completamente inmóvil, manos todavía en agua jabonosa, procesando declaración de guerra que acababa de recibir de mujer que había acogido en familia durante 15 años sin sospecha de resentimiento tan profundo. Valentina se enderezó, rió como si hubiera contado chiste
aparentemente divertido, y salió de cocina dejándome sola con palabras que resonaban en silencio ahora opresivo. No respondí, no reaccioné, simplemente continué lavando platos con manos que ahora temblaban ligeramente mientras mente trabajaba procesando significado completo de confrontación. Durante el resto de tarde, observé a Valentina con nueva perspectiva. Vi cómo manipulaba conversaciones para posicionarse como autoridad sobre asuntos familiares, cómo dirigía miradas de superioridad cuando pensaba que no la veía, cómo sutilmente socavaba cada cosa que yo decía con comentarios aparentemente de apoyo que contenían contradicción o corrección implícita. Y vi algo más perturbador. Sebastián parecía inconsciente o quizás indiferente al comportamiento de su esposa. Cuando Valentina hizo otro comentario condescendiente sobre mi edad avanzada afectando juicio empresarial, Sebastián no solo no la corrigió sino que asintió con acuerdo que sugería que habían discutido esto privadamente. Comprendí en ese momento que esto no era solo Valentina actuando sola, era campaña coordinada, probablemente meses en desarrollo para marginalizar mi influencia en familia que había fundado, empresa que había construido y legado que había protegido durante 7 décadas de vida que Valentina despreciaba como evidencia de obsolescencia en lugar de experiencia valiosa. Pero lo que Valentina no sabía, lo que nadie en esa mesa sabía excepto yo, era que semana anterior había recibido llamada que cambiaría dinámica familiar completamente. Llamada de hombre que representaba intereses que harían que ambiciones de Valentina de convertirse en nueva reina parecieran patéticas y sus insultos sobre mi irrelevancia se voltearan dramáticamente cuando descubriera exactamente cuán relevante era todavía y cuán irrelevante se volvería ella cuando jugara carta que había estado guardando esperando momento apropiado que sus insultos susurrados acababan de proporcionar perfectamente. Una semana después, cuando Valentina llegara a casa y viera auto negro estacionado en mi entrada, cuando supiera quién era hombre que bajó de él, cuando comprendiera implicaciones de esa visita, su vida cambiaría para siempre de maneras que su arrogancia actual impedía anticipar remotamente pero que yo había planificado meticulosamente esperando provocación suficiente para justificar respuesta que ahora ejecutaría sin piedad ni remordimiento porque vieja amargada que nadie quería cerca estaba a punto de demostrar exactamente por qué subestimar a matriarca de 72 años con recursos, conexiones y paciencia finalmente agotada era error más grande que no era ambiciosa podía cometer sin comprender consecuencias a que fueran absolutamente irreversibles y completamente devastadoras para planes que había estado desarrollando ingenuamente sin saber que mujer que insultaba tenía poder de destruir esos planes con simple revelación que llegaría en forma de hombre en auto negro cuya identidad transformaría todo permanentemente. Me llamo Mercedes Salazar de Ortega, tengo 72 años y acabo de ser insultada en mi propia cocina por mi nuera Valentina quien me declaró irrelevante en familia que fundé hace medio siglo. Para entender cómo llegamos a este punto y por qué su error será fatal, debo contar historia completa de principio. Me casé con Antonio Ortega cuando ambos teníamos 25 años hace 47 años. Él era ingeniero brillante con patentes de diseño industrial que eventualmente valdrían millones y yo era contador con talento para inversiones que transformaría esas patentes en imperio empresarial valuado actualmente en 200 millones de pesos. Durante primeros 20 años de matrimonio, Antonio y yo construimos Ortega Industrial desde garaje de nuestra primera casa hasta corporación con 500 empleados y clientes en 15 países. Tuvimos 3 hijos, Sebastián, Ricardo y Carolina, criándolos con valores de trabajo duro, integridad y lealtad familiar que asumí estaban profundamente arraigados. Antonio murió hace 12 años de cáncer de páncreas a los 65 años. Su muerte fue devastadora pero no destruyó empresa porque durante últimos 5 años de su vida, cuando enfermedad progresaba, yo había asumido gradualmente control operacional completo. Se enfocaba en diseños finales que le darían su legado ovación. Heredé 60% de acciones de Ortega Industrial directamente, con 40% dividido en 3 hijos. Ministro basea que cada uno cumple 50 años hasta mi muerte, lo que ocurra primero. Esta estructura fue diseñada intencionalmente por Antonio para asegurar que empresa mereciera control cesado de vida, evitando fracasión que destruye negocios. Lo que pocos saben, incluyendo mis propios hijos, es que hace 5 años juré propiedad personal holding privado que cuidó mis 60% más activos anales y indientemente década después de muerte. Hoy controlo efectivamente 85% grupo empresarial DWA 250 millones, con mis hijos poseyendo apenas
5% cada uno del voto a cumplirse. Sebastián cumple 50 meses. Momento cuando técnicamente podría exigir de su comenzar a huir decisiones. Esto es exactamente Tina ha estado de último año esperando cuando Sebastián cumpla si control de sus ella pueda hablarlo de sabrás forzar tiro y posicionarse tras Dresa. Yo con sus trabajo le deseo vacancia. Sebastián se casó con Valentina 1530. Valentina venía de familia Torre, empresarios de libre matrimonio fue parcialmente familia Torre sesión dustonaba gradosa proporcionado TDPs más de asumí que estaba yendo edad miembros y durante primeros 10 años Valentina no era atenta en resposiciones apiada de avicios pero hace sí cuando quedó algo sin herederos lojos que Aseradina decía Serari comenzó a estos asistos y construidos en cesen lo que ellos a suicidios la llamada que Risa insultó fue de Iseos abogado más peso intaciones a ese usted su prima decía eso así señora viene decíos compradores quisiesa decía así puedo hacer como codora y si decisiones vetos o usted entonces en sí la consigue cuando se hizo esa oferta vender esa sin empresa plans y procesos de estanciación adecuados que esa pero antes de dar esa necesitaba de su que estos sus insultos susurros esa así viejese nueva esticias cristensa no agost y la respuesta sí hasta esa es converto ciertos cines de los cosas hizo deseos específicos para proteger enecias de mis hijos de cónyuges inadecuados y observar cómo planes de Valentina de reinar sobre imperio empresarial se evaporaban cuando descubriera que imperio ya no existía, porque matriarca supuestamente irrelevante, había decidido que destruir lo que construyó era preferible a permitir que fuera corrompido por nuera, que confundió edad con debilidad y paciencia con impotencia, que estaba a punto de descubrir. Eran errores de cálculo fatales cuando Autonegro llegara trayendo noticia que cambiaría todo permanentemente. Una semana después del almuerzo donde Valentina me insultó en mi propia cocina, ejecuté primera fase de plan que transformaría dinámica familiar completamente. Llamé al licenciado Mendoza con instrucciones claras. Proceda con venta de Ortega Industrial a compradores alemanes. Quiero contrato firmado dentro de 30 días. Prepare documentación para fideicomisos que protegerán herencias de mis hijos con cláusulas que limiten acceso de cónyuges a fondos bajo condiciones que especificaré personalmente. ¿Está completamente segura, doña Mercedes? Esta decisión transformará todo. Una vez que venda empresa, no hay reversión posible. Estoy absolutamente segura. Mi nuera me declaró irrelevante y se autoproclamó nueva reina de familia que fundé. Prefiero destruir imperio que permití que fuera construido que ver cómo es corrompido por mujer que confunde ambición con capacidad y matrimonio con derecho a controlar legado que no ganó ni comprende. Además, venta asegura futuro financiero de mis hijos mejor que empresa que eventualmente fragmentarían mediante conflictos que Valentina orquestaría. 300 millones en efectivo administrado mediante fideicomisos profesionales es más seguro que empresa valuada en 250 millones vulnerable a mismanagement de siguiente generación. Entendido. Comenzaré proceso inmediatamente. ¿Cuándo planee informar a familia? Cuando hombre de empresa compradora llegue para inspección final de facilidades. Quiero que Valentina vea Autonegro del CEO alemán en mi entrada, que comprenda que algo significativo está ocurriendo, y que experimente pánico de estar excluida de decisión que afectará todo lo que ha estado planeando controlar. Coordinamos que Dr. Klaus Hoffmann, CEO de conglomerado alemán Hoffmann Industries, visitaría mi casa el siguiente martes para firma preliminar de intención de compra. Su auto corporativo negro con placas diplomáticas sería imposible de ignorar estacionado en mi entrada durante reunión de 2 horas que programé intencionalmente cuando sabía que Valentina visitaría como hacía cada martes supuestamente para ayudar con mandados, pero realmente para monitorear mis actividades y buscar oportunidades de socavar mi autoridad sutilmente. Indasuro K, Indasuro K, Indasuro K, Indasuro K, Undasuro K, Undasuro K. Dr. Hoffmann apareció exactamente a las 2 de la tarde en Mercedes negro S-Class con chofer uniformado y asistente ejecutiva llevando portafolio de cuero que claramente contenía documentos importantes. Observé desde ventana de mi sala cómo auto se estacionaba, cómo Dr. Hoffmann bajaba con presencia que solo CEOs de corporaciones multimillonarias tienen, cómo su asistente organizaba documentos preparándose
preparándose para reunión de negocios, obviamente significativa, y observé cómo Valentina, quien había llegado 15 minutos antes con pretexto de traerme galletas caseras que horneé pensando en usted, veía escena desde ventana de cocina con expresión que pasó rápidamente de curiosidad a confusión y finalmente a pánico apenas controlado cuando reconoció placas diplomáticas y marca de auto que sugería visita de ejecutivo internacional importante. «Doña Mercedes, ¿espera visita importante?», preguntó, intentando sonar casual pero con tensión obvia en voz. «Sí, reunión de negocios confidencial. Necesitarás retirarte, Valentina. Esta no es conversación apropiada para familia todavía». «¿Todavía? ¿Qué significa eso? ¿Está negociando algo con empresa internacional sin informar a Sebastián? Él es vicepresidente de Ortega Industrial, tiene derecho a participar en decisiones corporativas importantes. Sebastián es vicepresidente con 5% de acciones sin poder de voto. Yo controlo 85% y tomo decisiones que considero apropiadas sin requerir aprobación o input de accionistas minoritarios, incluido mi hijo. Pero si es algo que afecta futuro de empresa, familia merece saber. Familia sabrá cuando yo decida que es momento apropiado de informar. Por ahora, necesito que te retires. Mi visita llegará en cualquier momento y esta es conversación estrictamente empresarial que no te concierne». Vi pánico crecer en ojos de Valentina mientras procesaba implicaciones. Reunión empresarial confidencial con ejecutivo alemán importante en casa de CEO de Ortega Industrial sugería negociación de nivel que podría transformar empresa completamente. Y estaba siendo excluida deliberadamente sin información sobre qué se estaba negociando, cómo afectaría planes que había estado desarrollando. «Doña Mercedes, como esposa de Sebastián, quien eventualmente dirigirá esta empresa, tengo interés legítimo en saber qué decisiones está tomando que afectarán nuestro futuro. Tu interés, legítimo o no, es irrelevante. No eres empleada de Ortega Industrial, no eres accionista y definitivamente no eres nueva reina de esta familia con autoridad para exigir información sobre decisiones corporativas que tomo como propietaria mayoritaria». La mención de sus palabras exactas de semana anterior la hizo palidecer dramáticamente. Comprendió inmediatamente que había escuchado perfectamente su insulto susurrado en cocina, que no lo había olvidado ni perdonado, y que esta reunión misteriosa con ejecutivo alemán probablemente era respuesta directa a su error de subestimarme. «Yo no quise decir eso literalmente. Estaba bromeando, fue comentario inapropiado que lamento profundamente. Guardaré tus disculpas para cuando sepas exactamente qué decidí hacer en respuesta a tu broma y INEA PROPIADA. Por ahora, retírate. Mi visita está tocando puerta». Valentina salió prácticamente corriendo mientras yo recibía a Dr. Hoffman con profesionalismo que había perfeccionado durante 40 años de negociaciones empresariales internacionales. La reunión duró exactamente 2 horas como había planeado, tiempo suficiente para que Valentina, quien sin duda esperaba en su auto estacionado discretamente en calle observando, se volviera casi histérica de ansiedad sobre qué se estaba discutiendo. Firmamos intención preliminar de compra con fecha de cierre programada para 45 días después. Dr. Hoffman pagaría 300 millones de pesos por Ortega Industrial con garantías de empleo para personal clave, retención de marca Ortega durante 10 años mínimo, y respeto por legado de innovación que Antonio había establecido. «Doña Mercedes, es honor adquirir empresa con historia tan distinguida», dijo Dr. Hoffman al despedirse. «Su esposo fue visionario y usted ha sido administradora excepcional de su legado. Hoffman Industries preservará ese legado apropiadamente. Confío en que lo harán. Esta decisión no es fácil, pero es correcta considerando circunstancias familiares que hacen continuidad bajo control familiar más riesgosa que venta a administradores profesionales que valorarán empresa por su mérito, no como premio a ser peleado mediante manipulación y ambición sin capacidad correspondiente». Después de que Dr. Hoffman se fue en su Mercedes negro, esperé exactamente 10 minutos antes de llamar a Sebastián solicitando reunión familiar de emergencia para esa noche donde revelaría decisión que transformaría vidas de todos completamente. Valentina, quien sin duda había llamado a Sebastián inmediatamente después de ver auto alemán salir, llegó a mi
mi casa esa noche con expresión de animal acorralado que sabe que peligro viene pero no comprende todavía forma exacta o magnitud de amenaza que enfrentará cuando finalmente revelara que la empresa que codiciaba controlar ya estaba vendida a extranjeros que pagarían precio que convertiría mi 60% en 180 millones de pesos líquidos mientras sus planes de reinar sobre imperio empresarial se evaporaban permanentemente porque vieja amargada supuestamente irrelevante había decidido que vender todo era preferible a permitir que ambiciosa sin escrúpulos corrompiera legado que tomó 40 años construir y que destruiría en minutos antes que permitir que fuera manchado por mujer que confundió matrimonio con mi hijo con derecho a controlar destino de familia que nunca comprendió ni respetó apropiadamente hasta que fue demasiado tarde. La reunión familiar de emergencia comenzó a las 7 de la noche en mi sala, con mis 3 hijos y sus respectivas parejas sentados en semicírculo esperando que revelara motivo de convocatoria urgente que ninguno anticipaba sería tan devastador. Sebastián lucía tenso, sin duda porque Valentina había estado presionándolo durante horas con teorías sobre qué había discutido con ejecutivo alemán. Ricardo y Paula parecían curiosos pero relajados, asumiendo que sería anuncio empresarial rutinario. Carolina vino sola, todavía procesando su divorcio reciente, aparentemente aliviada de no tener cónyuge complicando ya dinámica familiar tensa. Gracias por venir con tan poco aviso, comencé con calma que había practicado. Tengo anuncio que afectará profundamente futuro de nuestra familia y necesitaba compartirlo personalmente antes de que se volviera público mediante canales corporativos. Hoy firmé intención preliminar de venta de Ortega Industrial a Hoffman Industries, conglomerado alemán que pagará 300 millones de pesos por adquisición completa de empresa. Cierre está programado para 45 días a partir de hoy. El silencio que siguió fue absoluto y se extendió por lo que pareció minutos completos aunque probablemente fueron apenas 30 segundos. Procesaban no solo ventas sino implicaciones masivas de decisión que transformaba empresa familiar en efectivo, que eliminaba legado operativo de Antonio, que alteraba fundamentalmente identidad familiar construida durante 40 años alrededor de Ortega Industrial. Sebastián fue primero en reaccionar con voz temblorosa de emoción que no podía identificar si era furia, pánico o incredulidad. ¿Vendiste la empresa de papá sin consultarnos, sin siquiera mencionarlo antes de firmar intención de compra? Vendí empresa que papá y yo construimos juntos y que yo he dirigido sola durante 12 años desde su muerte. Como propietaria de 85%, tengo autoridad legal absoluta para tomar esta decisión sin consulta o aprobación de accionistas minoritarios. Pero es legado de papá, es historia familiar de 40 años. No puedes simplemente venderla como si fuera mercancía sin significado emocional. Puedo y lo hice, porque comprendí que preservar empresa bajo control familiar en siguiente generación resultaría en conflictos destructivos orquestados por personas más interesadas en control que en preservación de valores que tu padre y yo establecimos. Miré directamente a Valentina al decir esto. Ella palideció visiblemente comprendiendo que mensaje estaba dirigido específicamente a ella y a ambiciones que había revelado imprudentemente semana anterior. ¿Qué personas?, preguntó Sebastián sin captar referencia. ¿De qué conflictos hablas? Hablo de conflictos que inevitablemente surgirían cuando cumplas 50 años en 3 meses y obtengas control de tus acciones. Conflictos donde personas con agendas que no alinean con valores familiares intentarían usar tu influencia para desafiar mi liderazgo, forzar mi retiro prematuro y tomar control de empresas sin capacidad ni comprensión de lo que requiere dirigir operación de esta escala. Mamá, nadie está intentando forzarte a retirarte, mintió Sebastián con convicción que sugería que genuinamente no sabía que Valentina había estado planeando exactamente eso. ¿Estás seguro de eso, Sebastián? ¿No has tenido conversaciones recientes con tu esposa sobre cómo cuando cumplas 50 podrías comenzar a modernizar liderazgo de empresa? ¿Sobre cómo mi edad avanzada afecta juicio empresarial? ¿Sobre cómo sería apropiado que nueva generación asumiera control de operaciones? Sebastián miró a Valentina con expresión que confirmó que esas conversaciones habían ocurrido exactamente como describí. Valentina intentó negar con actuación que habría sido cómica si no fuera transparentemente desesperada. Esas fueron conversaciones hipotéticas sobre planificación de sucesión natural. Toda empresa familiar debe considerar eventual. No eran planes de golpe contra usted. Quizás no para ti, Sebastián, pero para tu esposa, quien me dijo literalmente hace una semana que soy vieja amargada que nadie quiere cerca y que ella
ella es nueva reina de esta familia. Esas conversaciones eran preparación para exactamente el conflicto que decidí evitarme. Venta elimina completamente el premio que ella deseaba. Sebastián se volvió hacia Valentina, expresión de quien procesando visión que no había visto. Le dijiste eso, llamaste a mi madre vieja amargada. Fue malentendido, una broma de mal gusto, preté incorrectamente. No fue malentendido, interrumpí con firmeza. Fue declaración clara de intenciones. Susurraste en mi cocina pensando que permanecería callada como he sido callada de años dientes y acción. Pero declararte nueva reina me llamas y te fue error. Cruzó línea, no que sea usada. Y la consecuencia es destruir empresa familiar, gritó Valentina bien duramente. Quemar legado de 40 años. Tus sentimientos fueron heridos. Consecuencia es asegurar que empresa construir no sea vida personas sin capacidad carácter trarla a piedad. 300 millones activo administrados y de comiso profesional duro exiges a tedría flick vertinaría. Además, venta incluye días de empleo personal de 5 empleados leales que dejaron amigo de décadas y profesional manust no vulnerables a caprichos de adecuados y harían ambición sobre Ricardo, quien había permitido silencioso oración en mamá, entiendo razonamientos sobre aflictos, pero no había manera menos conversación honesta sobre expectativas, límites claros sobre intenté límites de comentarios descendientes, sugerencias de Terirarte graciosamente, manipulación de Sebastián, para que me viera como obstáculo en lugar de mentora. Todo escaló gradualmente durante último año, sin que límites verbales tuvieran efecto alguno. Su insulto directo hace una semana fue confirmación de que conversaciones no lograrían nada. Algunas personas solo aprenden mediante consecuencias que no pueden ignorar o manipular. Venta de empresa es consecuencia que Valentina no puede revertir, no puede minimizar, y que elimina completamente el objetivo de ambiciones que reveló tan imprudentemente. Valentina lloró histéricamente ahora, actuación diseñada para manipular simpatía de Sebastián y de otros que observaban drama desarrollarse. Todo esto es venganza desproporcionada por comentario que ya dije, fue error. Estás castigando a toda la familia, destruyendo legado de tu esposo, arruinando futuro de tus hijos porque tienes ego frágil que no tolera crítica. Si mi ego fuera frágil, respondí con calma helada, habría reaccionado hace años a tus comentarios condescendientes. Si esto fuera venganza desproporcionada, habría tomado acciones mucho más destructivas que venta que resulta en 300 millones de pesos beneficiando a mis hijos financieramente aunque elimina empresa operativa. Esto es protección, no venganza. Protección de legado que merece administradores competentes, no ambiciosos sin capacidad. Y protección de mis hijos de influencias que los convertirían en peones de agendas que no comprenden completamente hasta que sea demasiado tarde y empresa esté destruida por conflictos que pudiste haber evitado simplemente tratándome con respeto básico que cualquier suegra merece de nuera que acogió generosamente durante 15 años sin anticipar que gratitud sería reemplazada por ambición que finalmente resultó en autodestrucción cuando subestimaste fatalmente a mujer que construyó, imperio que codiciabas controlar sin comprender que control requiere capacidad que nunca demostraste poseer. 2 días después de revelar venta de Ortega Industrial, Valentina lanzó contraataque desesperado que no anticipé en su audacia ni en su crueldad calculada. Contrató abogado especializado en derecho corporativo familiar para impugnar mi autoridad legal de vender empresas sin aprobación de accionistas minoritarios. Señora Ortega recibió notificación de demanda presentada por Valentina Morales actuando como representante de intereses de su esposo Sebastián Ortega, me informó mi asistente legal entregando sobresellado. La demanda alegaba abuso de posición mayoritaria, argumentando que venta de empresa familiar sin consulta apropiada con accionistas minoritarios constituía violación de deberes fiduciarios que yo supuestamente tenía hacia mis hijos como accionistas minoritarios y como herederos del legado de Antonio. Mi clienta busca orden judicial que detenga venta pendiente hasta que se realice evaluación independiente de si decisión de vender sirve mejor interés de todos los accionistas o solo interés personal de vendedora que aparentemente está motivada por conflicto familiar en lugar de consideraciones empresariales legítimas, declaró abogado de Valentina. Licenciado Martínez, en conferencia de prensa que organizó para máximo impacto mediático. Mercedes Ortega está destruyendo empresa valuada en 250 millones que su difunto esposo construyó porque su ego
luego fue herido por comentario de familiar. Esto no es decisión empresarial racional, sino venganza personal que perjudica a accionistas minoritarios que merecen protección legal contra abuso de poder mayoritario. Era narrativa diseñada para manipulación pública, viuda anciana vengativa destruyendo legado de esposo muerto por orgullo herido, accionistas minoritarios indefensos siendo perjudicados por matriarca con control absoluto que ejerce sin consideración de familia. Pero narrativa ignoraba hechos legales fundamentales que mi abogado Dr. Fuentes explicó claramente durante nuestra propia conferencia de prensa al día siguiente. Mercedes Ortega controla 85% de Ortega Industrial mediante estructura legal establecida por su difunto esposo Antonio Ortega hace 20 años. Esa estructura explícitamente le otorga autoridad de tomar decisiones corporativas mayores sin aprobación de accionistas minoritarios hasta que cada hijo cumpla 50 años. Sebastián Ortega cumple 50 años en 2 meses. Si Mercedes hubiera esperado hasta después de ese cumpleaños, Sebastián habría tenido derecho legal de participar en decisión sobre venta. Pero ella tomó decisión dentro de Ventana donde su autoridad es absoluta e incuestionable legalmente. Además, venta beneficia a accionistas minoritarios significativamente. Los hijos de Mercedes recibirán 45 millones de pesos colectivamente por sus 15% combinado de acciones, cantidad mayor que evaluación de mercado de esas acciones si empresa continuara operando independientemente. Demanda de Valentina Morales no tiene mérito legal y será desestimada, pero revela exactamente por qué Mercedes tomó decisión de vender para proteger empresa de influencias destructivas que priorizan control personal sobre bienestar corporativo. La batalla legal que siguió durante siguientes 3 semanas fue intensa y pública. Valentina presentó testimonios de expertos argumentando que venta era precipitada, que compradores alemanes subvaluaban empresa, que proceso no había sido suficientemente competitivo para asegurar mejor precio posible. Contraatacamos con documentación mostrando que oferta de 300 millones era superior a 3 ofertas previas que había recibido durante último año, que proceso de due diligence había sido exhaustivo y que compradores alemanes eran adquisidores ideales con historial de preservar legados de empresas que adquirían. Pero revelación más devastadora vino cuando Dr. Fuentes presentó evidencia que transformó completamente narrativa pública. Comunicaciones entre Valentina y consultor empresarial durante últimos 6 meses discutiendo estrategias para marginalizar CEO anciana y aprovechar cumpleaños 50 de Sebastián como oportunidad para reestructuración de poder. Estos correos demuestran que Valentina Morales había estado planeando exactamente el tipo de conflicto de poder que Mercedes Ortega buscó evitar mediante venta, declaró Dr. Fuentes proyectando mensajes en pantalla grande durante audiencia judicial. Necesitamos preparar a Sebastián para desafiar control de Mercedes inmediatamente después de su cumpleaños 50. Ella es vulnerable por edad y por apego emocional a métodos obsoletos. Con presión apropiada, podemos forzarla a retiro que nos dará control efectivo, leyó Dr. Fuentes directamente de correo fechado hace 4 meses. Esto no es viuda preocupada por bienestar de empresa familiar, es manipuladora calculadora que confirma exactamente las preocupaciones que motivaron decisión de venta de Mercedes. El juez leyó comunicaciones con expresión de disgusto creciente. Demanda es desestimada con perjuicio. Mercedes Ortega tenía autoridad legal completa para vender empresas sin aprobación de accionistas minoritarios. Además, evidencia sugiere que motivación de demandante no era proteger intereses de accionistas sino avanzar agenda personal de obtener control que no ganó ni mereció. Señora Morales, ordeno que pague costos legales de defensa más sanción de 100,000 pesos por presentar demanda frívola con intención maliciosa demostrada por sus propias comunicaciones. Era victoria completa pero que vino con costo emocional significativo. Sebastián, quien había sido arrastrado a batalla legal por esposa que manipuló su amor y lealtad, confrontó a Valentina esa noche con furia que había estado acumulándose durante semanas de acciones sobre comportamiento que él nunca había sospechado completamente. ¿Planeabas todo esto durante 6 meses sin decirme? Estrategias para marginalizar CEO anciana que es mi madre. Usar mi cumpleaños
50 como oportunidad para reestructuración de poder que significaba atacar a mujer que nos dio todo. Sebastián, yo estaba protegiendo nuestro futuro, asegurando que no pasaríamos próximas décadas viviendo bajo sombra. Tu madre, tú eres perfectamente capaz de dirigir empresa. Yo no soy capaz de dirigir empresa, ni tú tampoco. Mamá construyó esto durante 40 años con experiencia que ni tú ni yo tenemos. Tu plan no era sobre capacidad sino sobre control que querías mediante manipulación de mí. ¿Y ahora qué tenemos? Empresa vendida, 100,000 pesos de sanción que debemos pagar, reputación destruida públicamente y matrimonio que no sé si puede sobrevivir, traición, descubrir que durante 6 meses planeaba sacar a mi madre mientras fía ser nuera esposa. El matrimonio de Sebastián y Valentina no sobrevivió. 3 semanas después de demanda desestimada, Sebastián presentó divorcio citando quiebrable de fianza, basándose en revelaciones de Maracio tolerado inconsciente menos sin dar extensión hasta talla expuso todo. Y mientras venta de Ortega Industrial proceda hacia cierre armado, mientras Valentina enfrentaba ruinas de ambiciones emocionado experimento, mientras familia procesaba transformación presa para herencia administrada mediante omisos diseños posduencias destructivas, comprendí que decisión de vender había sido no sobresalientemente similmente porque expuso y eliminó toxicidad familia. Si hubiera permitido continuar situación finalmente, aunque dolorosamente, purificó dinámica familiar de influencias que casi destrozó, que Antonio y yo construimos décadas de abajo, que mereció protección que soben administradores especiales potentes garantizar adecuada. Mi tirer PR ni mateidos a de Johnny Adorindía. Durante proceso de due diligence final a cierre, auditores de Hoffman Industries descubrieron irregularidades financieras en cuentas activas daba hace 3 años, exactamente cuando Valentina había comenzado a crearse más armen asesorar a Sebastián sobre asuntos empresariales. Señora Ortega, encontramos transferencias no autorizadas utilizando 2.800.000 pesos 2-3 años. Me informó auditor jefe alemán, Schmidt, con expresión grave. Fondos fueron movidos de cuentas activas a cuentas en Islas Caimán, nombre fantasma. ¿Quién autorizó esas transferencias? Documentación muestra firma digital de Sebastián Ortega, vicepresidente. Pero patrón de transferencias es sospechoso. Todas ocurrieron en fechas cuando Sebastián estaba fuera de país en viajes de negocios dotados, sugiriendo que alguien más usó sus credenciales sin su conocimiento. Pueden rastrear destino final de fondos. Estamos trabajando con autoridades internacionales. Cuenta offshore en Caimán. Es registrada entidad llamada IBM Consultores que no tiene operaciones incidentes. Iniciales BM coinciden con Valentina Mes. Era revelación que transformaba situación de manipulación emocional a fraude criminal potencial. Valentina no solo había estado planeando toma de poder, sino que aparentemente había estado robando de empresa durante años, preparando fondo de escape para tal plan, o como compensación si plan fallaba. Confronté a Sebastián inmediatamente con evidencia. Su reacción de shock genuino confirmó que no sabía nada sobre transferencias hechas usando sus credenciales. Mamá, yo nunca autoricé transferencias a cuentas offshore. Ni siquiera sabía que teníamos fondos en IMA. ¿Cómo es posible que mi firma digital aparezca en documentos que nunca vi? Valentina tenía acceso a computadora de trabajo, a tus contraseñas, a tus credenciales bancarias, sugirió Dr. Fuentes, quien había sido ya agentemente. Si documentó tus patrones de viaje, pudo haber ejecutado transferencias cuando sabía que estabas fuera del país sin acceso inmediato para verificar transacciones sospechosas. 2.800.000 durante 3 años significa aproximadamente 90.000 mensuales. Cantidad suficientemente pequeña en empresa con flujo de efectivo de millones mensuales para pasar desapercibida durante horas ruinarias, pero suficientemente grande acumulativamente para crear fondos significativos. Rastreamos cuenta en Caimán mediante cooperación de autoridades internacionales. 3 semanas después, confirmación llegó. BM Consultores era entidad regulada completamente por Valentina mediante red de compañías fantasma diseñadas para optar piedad real. Fondos fueron transferidos de BM Consultores a cuenta bancaria suiza a nombre de Valentina Morales hace exactamente 2 semanas. Inmediatamente después de demanda legal fue desestimada, informó detective financiero. Ella estaba preparando escape con fondos robados, anticipando que divorcio con Sebastián era inevitable. ¿Cuánto queda en cuenta suiza? 2.500.000 pesos. 300.000 fueron gastados durante últimos 3 años en viajes personales, joyería y otros lujos que Valentina disfrutó sin que Sebastián supiera origen de fondos. Era evidencia suficiente para cargos criminales de fraude corporativo, robo mediante engaño y lavado de dinero internacional. Presentamos denuncias
denuncia formal con Fiscalía, quien emitió orden de arresto contra Valentina y orden de congelamiento de cuenta suiza, pendiente investigación criminal completa. Valentina fue arrestada en aeropuerto, intentando abordar vuelo a Suiza, donde probablemente planeaba acceder a fondos robados antes de desaparecer permanentemente. Su plan de convertirse en nueva reina de familia había evolucionado a plan de robar millones y huir, cuando plan original de toma de poder colapsó después de que venta de empresa eliminó premio que codiciaba controlar. Señora Morales está arrestada por fraude corporativo, robo agravado, falsificación de documentos y lavado de dinero, y declaró detective mientras la esposaban en sala de embarque del aeropuerto. Tiene derecho a permanecer en silencio. Valentina lloró histéricamente alegando inocencia, afirmando que transferencias fueron autorizadas por Sebastián como inversiones legítimas, que él ahora negaba por venganza de divorcio. Pero evidencia era abrumadora. Documentación mostrando que transferencias ocurrieron cuando Sebastián estaba fuera del país. Registros de acceso a computadora mostrando que credenciales de Sebastián fueron usadas desde computadora de Valentina. Comunicaciones con banco en Caimán, originando de correo personal de Valentina. Durante interrogatorio, Fiscalía ofreció acuerdo, confesión completa y devolución de fondos robados a cambio de sentencia reducida de 10 años en lugar de 25 años que enfrentaría si era condenada en juicio completo. Valentina aceptó acuerdo después de consultar con abogado que le explicó que evidencia era tan sólida que juicio resultaría en condena garantizada con sentencia máxima. Comencé a tomar dinero hace 3 años cuando quedó claro que no podría tener hijos y que mi posición en familia Ortega sería siempre como esposa sin herederos directos, confesó durante declaración formal. Pensé que si no podía asegurar futuro mediante hijos que heredarían, aseguraría futuro mediante fondos que nadie notaría faltaban hasta que fuera demasiado tarde. Plan original era usar fondos como poder financiero para influir decisiones cuando Sebastián cumpliera 50 y obtuviera control de acciones. Pero cuando Mercedes anunció venta de empresa, comprendí que plan había fallado y necesitaba plan de escape con fondos que había acumulado. Los insultos a Mercedes, las declaraciones sobre ser nueva reina, fueron frustraciones saliendo de alguien que veía planes de años colapsando porque subestimé a mujer que resultó ser más inteligente, más fuerte y más despiadada de lo que anticipé cuando comencé este camino que ahora termina en prisión por decisiones que lamento, pero que no puedo deshacer. Era confesión que cerraba capítulo de traición que había comenzado años antes de que manifestara públicamente durante almuerzo familiar, donde insultos susurrados revelaron apenas superficie de ambiciones y crímenes que habían estado operando en sombras durante 3 años sin detección, hasta que venta de empresa detonó investigación que expuso todo. Sebastián procesaba revelaciones con dolor visible de hombre que descubre que esposa de 15 años fue criminal calculadora durante al menos 3 de esos años, robando de empresa familiar mientras fingía ser socia leal, planeando escape mientras proclamaba amor eterno. Mamá, lo siento por todo, me dijo durante conversación privada después de confesión de Valentina. Por no ver señales, por defenderla cuando tú claramente sospechaste algo, por permitir que mi matrimonio contaminara familia durante años sin comprender daño que estaba ocurriendo. No te disculpes por ser engañado por experta en manipulación. Valentina me engañó también durante años. Solo cuando insultos se volvieron demasiado obvios para ignorar comprendí extensión completa de toxicidad que había introducido en familia. Pero vender empresa, fue realmente necesario destruir legado de papá para detener a Valentina. No destruí legado, lo protegí vendiéndolo a administradores que lo preservarán apropiadamente. Y honestamente, descubrimiento de fraude de casi 3 millones confirma que decisión fue correcta. Si Valentina robó esa cantidad siendo esposa sin control, imagina daño que habría causado si hubiera logrado influir tu control de acciones después de cumpleaños 50. Empresa habría sido saqueada sistemáticamente, no solo financieramente sino operacionalmente, mientras ella manipulaba decisiones priorizando enriquecimiento personal sobre salud corporativa. Venta no solo protegió legado sino que expuso crimen que de otra forma habría continuado sin
sin detección durante años adicionales hasta que daño fuera irreparable completamente. 2 meses después del arresto de Valentina, cuando el cierre de venta de Ortega Industrial estaba programado para la siguiente semana, llegó revelación final que transformó comprensión completa de toda la conspiración. Valentina no había operado completamente sola. Investigadores financieros rastreando flujo de dinero robado descubrieron que 300,000 pesos de los fondos en cuenta suiza habían sido transferidos a cuenta de Ramón Torres, hermano menor de Valentina, quien trabajaba como consultor empresarial sin clientes legítimos identificables. Señora Ortega, Ramón Torres recibió pagos mensuales de 10,000 pesos durante últimos 30 meses provenientes de fondos que Valentina robó, informó detective Vargas. Investigación de sus actividades reveló que él proporcionó asesoría técnica sobre cómo ejecutar fraudes sin detección, cómo estructurar cuentas offshore y cómo crear documentación falsa que pareciera legítima. Hay evidencia que conecta directamente a Ramón con fraude. Comunicaciones encriptadas entre Valentina y Ramón discutiendo proyecto familiar que en contexto claramente se refiere a robo sistemático de Ortega Industrial. Además, Ramón tiene historial criminal previo en Argentina por fraude similar hace 10 años antes de mudarse a México bajo identidad parcialmente fabricada. Valentina sabía sobre historial criminal de su hermano, no solo sabía, sino que específicamente lo reclutó por su experiencia. Mensajes muestran que ella contactó a Ramón hace 4 años cuando comenzó a planear asegurar futuro financiero independiente de familia Ortega dado que no podría tener hijos que garantizaran herencia automática. Era revelación que explicaba sofisticación del fraude. Valentina no era criminal naturalmente talentosa sino estudiante aplicada de hermano con experiencia previa en exactamente este tipo de crimen corporativo familiar. Ramón fue arrestado intentando cruzar frontera a Guatemala con $50,000 en efectivo. Durante interrogatorio proporcionó detalles adicionales sobre conspiración que habían estado ejecutando durante años. Plan original era más ambicioso de lo que Valentina confesó, reveló Ramón buscando acuerdo propio con fiscalía. No era solo robar 3 millones durante 3 años, era establecer control de Ortega Industrial cuando Sebastián cumpliera 50, luego sistemáticamente transferir activos corporativos a entidades que controlaríamos, eventualmente llevando empresa a quiebra mientras extraíamos todo valor mediante transacciones fraudulentas que parecerían legítimas. ¿Cuánto planeaban robar totalmente? 50 a 100 millones durante 5 años después de tomar control, suficiente para vivir cómodamente el resto de nuestras vidas mientras Ortega Industrial colapsaba aparentemente por mala gestión de nueva generación que nadie sospecharía fue sabotaje intencional, y Sebastián sabía algo de esto. Sebastián era peón completamente ignorante. Valentina lo manipulaba mediante amor y mediante erosión gradual de confianza en su madre. Plan era que cuando Mercedes fuera forzada a retiro mediante presión de Sebastián, él se sentiría tan culpable que delegaría decisiones operativas a Valentina para probar que confiaba en ella después de conflicto con su madre. Esa delegación nos habría dado acceso sin restricción a ejecutar plan completo sin que Sebastián comprendiera hasta que fuera demasiado tarde y empresa estuviera destruida irreparablemente. Era conspiración más extensa y más maliciosa de lo que alguien había anticipado. No era simplemente esposa ambiciosa buscando control, sino red criminal familiar planeando destrucción sistemática de empresa valuada en 200 millones para extraer fracciones significativas mediante fraude sofisticado. ¿Por qué Mercedes Ortega como objetivo?, preguntó fiscal. ¿Por qué no otras empresas familiares? Porque Valentina ya estaba casada con Sebastián cuando me contactó hace 4 años. Acceso ya estaba establecido. Mercedes era vista como vulnerable por edad, por viudez, por apego emocional al legado de esposo que Valentina pensó podía explotar mediante manipulación de Sebastián. Pero subestimamos completamente a Mercedes. Pensamos que mujer de 70 años sería fácil de marginalizar mediante narrativa de anciana aferrada a control que nueva generación merece. No anticipamos que vendería empresa completa antes que permitir que fuera corrompida, que tendría recursos y determinación de pelear batalla legal agresivamente, o que decisión de vender
Santander detonaría auditoría que expondría fraude que habíamos ejecutado cuidadosamente durante 3 años. Básicamente, atacamos León pensando que era gatito y ahora enfrentamos consecuencias de subestimación que destruyó plan completo y nos puso en prisión por décadas. Testimonio de Ramón fue presentado durante juicio de Valentina, que procedió a pesar de confesión porque Fiscalía quería establecer registro público completo de conspiración para prevenir esquemas similares en futuro. Evidencia presentada durante 2 semanas de juicio fue devastadora: años de planificación documentada, millones robados, conspiración para destruir empresa valuada en 200 millones, manipulación de Sebastián que habría resultado en culpabilidad involuntaria si plan hubiera procedido completamente. Valentina Morales y Ramón Torres operaron conspiración criminal sofisticada durante 4 años con objetivo final de robar potencialmente 100 millones de pesos, presa familiar mediante fraude, manipulación y eventual destrucción de negocio que familia Ortega construyó durante 40 años, resumió fiscal en argumentos final. Solo fueron detenidos porque Mercedes Ortega, mujer que llamaron vieja amargada e irrelevante, demostró sabiduría, coraje y determinación de proteger legado familiar mediante decisión que parecía drástica pero que resultó ser exactamente apropiada dado alcance en ASACTAB. Si Mercedes hubiera dudado, si hubiera priorizado paz familiar sobre protección de presa, hubiera esperado insultos, pues hoy estaríamos presenciando decisión sistemática y trial en lugar de juicio de finales. Casi lograr mayor fraude activo familiar en historia de... Veredicto fue unánime y rápido, culpable de todos. Valentina recibió sentencia de 15 años, fraude activo, robo agravado, concesión final y lavado de... Ramón recibió 20 años, concesión y prial final, vinoposidad. Señora Morales, usted traicionó familia, Kyodo 15 años, manipuló esposo y conspiró para huir presa años bajo declaró juez. Su hermano Ramón en fraude activo y juntos ejecutaron plan retación trial fuera de vieja gada ahora 15 años en prisión es sentencia que refleja gravedad de crímenes que cometió y daño que causó a familia que merecía mejor, de mujer que eligieron acoger como una de los suyos sin saber que durante años estaba planeando destrucción de todo que habían construido con esfuerzo honesto, que usted despreciaba mientras robaba sistemáticamente para financiar futuro que ahora pasará mayormente tras rejas, reflexionando sobre cómo ambición sin escrúpulos resulta inevitablemente en autodestrucción cuando subestima adversarios que resultan ser más inteligentes, más fuertes y más determinados de lo que arrogancia criminal permite anticipar apropiadamente. Una semana después del juicio que sentenció a Valentina y Ramón a décadas en prisión, cuando el cierre de venta de Ortega Industrial estaba finalmente programado para el siguiente día, Sebastián solicitó reunión privada conmigo con urgencia, que inmediatamente notó que algo estaba a hablar. Mamá, necesito confesar algo que he estado guardando durante semanas, esperando momento apiado que nunca parecía llegar. Vía gris más gendo acción, comenzó con voz acción día y... Durante auditoría de due diligence para venta, auditores alemanes encontraron no solo fraude de Valentina sino también irregularidades menores en cuenta de gastos que yo manejaba como vicepresidente. Nada criminal como lo de Valentina, pero gastos personales inadecuadamente clasificados como empresariales durante últimos 5 años. ¿Cuánto? Aproximadamente 200,000 pesos acumulados durante 5 años. Viajes familiares etiquetados como viajes de negocios, cenas personales clasificadas como entretenimiento de clientes, compras que no eran estrictamente necesarias para trabajo pero que cargué a empresa porque Valentina me presionaba constantemente a mantener estilo de vida que mi salario solo no podía tener. No es excusa. Soy adulto de 45 años que debió haber establecido límites, que debió haber vivido dentro de medios reales, que debió haber dicho no a esposa que demandaba lujos que no podíamos pagar Auditores alemanes reportaron irregularidades a Dr. Hoffman, quien me confrontó privadamente ofreciendo resolver discretamente mediante reembolso en lugar de escándalo público que complicaría cierre. Acepté acuerdo, firmé reconocimiento de deuda de 200,000 pesos, pagaré mediante deducciones de emisión de venta durante Era confesión que no había anticipado pero aplicaba acción había antado en Sebastián Ultman. No era solo dolor de descubrir conspiración de Valentina sino culpa de propias faltas menores paradas, crimen de ella, eran reales. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Pregunté con curiosidad genuina. Porque durante juicio de Valentina, escuché testimonios sobre cómo ella me manipuló durante años sin que yo viera señales, y me di cuenta de que yo también manipulé situación de maneras menos obvias pero igualmente deshonestas. Permití que Valentina me convenciera
convenciera de que merecía lujos que empresa debía financiar porque era hijo de dueña y futuro líder que necesitaba proyectar imagen apropiada. Racionalicé gastos inapropiados diciendo que eventualmente heredaría empresa de todas formas, entonces técnicamente estaba usando mi propio dinero futur. Fueron racionalizaciones que permitieron comportamiento que sabía en mi corazón era incorrecto. Y cuando veo a Valentina sentenciada a 15 años por racionalizar fraude mucho mayor usando log similar de merezco esto, instancias negaron que debía tener, veo versión extrema de camino que yo estaba caminando en escala menor. Necesitaba confesarte antes de cierre de venta, antes de recibir mi de 15 millones de pesos porque no merezco ese dinero. Conocé de fianza de presa durante años de maneras legalmente menores. Era momento de vulnerabilidad genuina de hijo que finalmente comprendía acciones que crisis había estado engañando de meses de relaciones IVA. No era disculpa calculada añada para manipular. No. Reconocimiento honesto de faltas que merecían ser abordadas antes de que nueva etapa comenzara con venta completada. Aprecio honestidad, respondí con emoción que no intenté ocultar. 200.000 durante 5 años es cantidad significativa que representa abuso de posición, aunque no criminal, como fraude de Valentina. Pero ¿sabes cuál es diferencia crucial entre tú y ella? Tú reconoces error, aceptas responsabilidad, pagas restitución sin pelear y usas experiencia como lección sobre importancia de integridad que claramente perdiste parcialmente bajo influencia de esposa que corrompía valores que tu padre y yo intentamos inculcar. Valentina nunca reconoció error genuinamente. Cada confesión fue estratégica, diseñada para reducir sentencia o evitar consecuencia, no porque comprendiera moralmente lo que hizo mal. Esa es diferencia entre persona que cometió error y puede rehabilitarse versus criminal que solo lamenta ser atrapada. Tu confesión voluntaria, tu acuerdo de reembolso, tu comprensión de cómo racionalizaciones facilitan comportamiento deshonesto, todo sugiere que aprendiste lección valiosa de crisis que casi destruyó familia, pero que eventualmente, dolorosamente, enseñó valores que palabras nunca lograron transmitir efectivamente. ¿Me perdonas entonces?, preguntó con esperanza cautelosa. Te perdono porque demostraste crecimiento genuino mediante reconocimiento de faltas sin coerción externa. Pero perdón no significa olvidar. Significa que confío en que aprendiste suficiente de experiencia para no repetir errores, para establecer límites apropiados con influencias futuras que puedan presionarte hacia comportamiento que sabes es incorrecto. Además, hay algo que necesito revelarte sobre venta de empresa que cambiará perspectiva sobre todo lo que pasó durante últimos meses. Sebastián me miró con curiosidad mezclada con aprensión. ¿Qué más puede haber? Pensé que todas las revelaciones habían sido expuestas durante juicio. Venta de Ortega Industrial por 300 millones parece beneficiarte con 15 millones por tu 5%. Pero lo que no sabes es que reestructuré distribución de venta mediante fideicomisos que diseñé específicamente para proteger herencias de influencias inadecuadas. Tu porción de 15 millones no vendrá directamente a ti, sino a fideicomiso administrado por terceros independientes que te proporcionarán ingreso anual de 500,000 pesos durante 30 años. Remanente de fideicomiso será distribuido a tus hijos si los tienes eventualmente o a caridad que designes si no. ¿Por qué estructura tan restrictiva?, preguntó con confusión evidente. Porque 15 millones en manos de persona que acaba de divorciarse de criminal que lo manipuló durante 15 años, que admite haber abusado de gastos corporativos durante 5 años bajo presión de mantener estilo de vida insostenible, representa riesgo de ser desperdiciado mediante decisiones precipitadas o influencias futuras inadecuadas. 500,000 anuales durante 30 años te da seguridad financiera significativa sin riesgo de desperdiciar suma total mediante inversiones malas, relaciones futuras problemáticas o retorno a patrones de gasto que Valentina estableció y que claramente te afectaron más profundamente de lo que quieres admitir. Es protección, no castigo. Protección de ti mismo, de tus hijos futuros si los tienes, y del legado que tu padre construyó que merece ser preservado mediante administración profesional en lugar de confiado a generación que demostró vulnerabilidad a influencias destructivas que casi costaron todo. Sebastián procesó revelación en silencio durante largo momento antes de responder. Es justo,
más que justo considerando que probé ser administrador inadecuado de recursos durante años bajo influencia que debí haber resistido, pero que toleré hasta que fue demasiado tarde. Gracias por protegerme de mí mismo, mamá, y por demostrar que amor verdadero a veces significa establecer límites duros que duelen temporalmente pero que protegen permanentemente de errores que arruinarían futuro que todavía puedo construir si aprendo lecciones que Crisis enseñó, dolorosamente pero necesariamente durante año que transformó todo para siempre. El día del cierre de venta de Ortega Industrial llegó con mezcla de alivio y melancolía que solo eventos que transforman vidas completamente pueden producir. La ceremonia se realizó en oficinas de Dr. Hoffman en Ciudad de México con representantes de Hoffman Industries, abogados de ambas partes, y mis 3 hijos presentes como testigos de transición que marcaba fin de era de 40 años. Dr. Klaus Hoffman presentó cheque certificado por 300 millones de pesos, cantidad que superaba sueños más ambiciosos que Antonio y yo habíamos tenido cuando comenzamos empresa en garaje hace 4 décadas. Firmé documentos finales de transferencia con mano que temblaba ligeramente, no por duda sino por peso emocional de cerrar capítulo que había definido mi vida adulta completa. Doña Mercedes, es honor inmenso adquirir empresa que usted y su difunto esposo construyeron con tanto cuidado, dijo Dr. Hoffman con sinceridad que apreciaba genuinamente. Hoffman Industries preservará legado de innovación que Antonio Ortega estableció y que usted protegió durante décadas después de su muerte. Confío en que lo harán, respondí con voz que mantenía compostura profesional aunque emociones amenazaban superficie. Esta venta no fue decisión fácil pero fue correcta. Empresa merece administración que priorizará su éxito de largo plazo sobre conflictos familiares que habrían fragmentado operaciones si hubiera permitido que continuara bajo control familiar vulnerable a influencias destructivas. Después de ceremonia, cuando documentos estaban firmados y 300 millones estaban transferidos a cuentas de fideicomiso que administrarían distribución a mis hijos según estructura que había diseñado cuidadosamente, reuní a Sebastián, Ricardo y Carolina en sala privada para conversación final sobre significado de transformación que acabábamos de completar. Durante 40 años, identidad de nuestra familia estuvo entrelazada con Ortega Industrial. Creíamos que empresa era legado permanente que pasaría de generación en generación preservando nombre de su padre indefinidamente. Pero Crisis con Valentina me enseñó que empresas familiares son vulnerables de maneras que efectivo administrado profesionalmente no lo es. Valentina casi destruyó todo mediante manipulación de Sebastián que habría resultado en control de empresa por personas sin capacidad ni integridad para administrarla apropiadamente. Venta protege el legado de su padre mejor que continuidad bajo control familiar que demostró ser vulnerable. 300 millones distribuidos mediante fideicomisos aseguran futuro financiero de cada uno de ustedes sin riesgo de que sea desperdiciado mediante decisiones malas o influencias inadecuadas. Pero ¿qué pasa con empleados leales que trabajaron con papá durante décadas?, preguntó Ricardo con preocupación legítima. ¿Qué garantías tienen bajo nueva administración? Contrato de venta incluye cláusulas de protección de empleo para todo personal con más de 10 años de servicio. Hoffman Industries garantiza 5 años mínimo de empleo continuo con salarios y beneficios mantenidos a niveles actuales o superiores. Además, establecí fondo separado de 10 millones de pesos que proporcionará bonos de retiro para empleados de largo plazo cuando eventualmente se retiren. Ese fondo está administrado independientemente de Hoffman Industries y asegura que lealtad de empleados a su padre será recompensada apropiadamente sin importar decisiones corporativas futuras. Carolina, quien había permanecido silenciosa procesando emociones de ver empresa familiar vendida, finalmente habló con voz quebrada por lágrimas que no intentaba ocultar. Mamá, sé que venta fue necesaria dada traición de Valentina,
pero duele perder conexión tangible con papá que empresa representaba. ¿Cómo honramos su memoria ahora que Ortega Industrial ya no es nuestra? Honramos memoria de su padre viviendo valores que él enseñó: integridad, trabajo duro, protección de familia sobre ambición personal. Empresa era manifestación de esos valores, no los valores mismos. Su padre construyó Ortega Industrial como medio de proporcionar para familia, no como fin en sí mismo. Si preservar empresa requería tolerancia de corrupción que Valentina representaba, Antonio habría vendido sin dudar, porque familia siempre fue más importante que negocio. Además, establecí fundación filantrópica con 50 millones de mi porción de venta. Fundación Antonio Ortega para Innovación Industrial. Financiará becas para estudiantes de ingeniería, investigación en diseño industrial y programas que continúen legado de innovación de su padre de maneras que trascienden empresa específica. Esa fundación llevará nombre de su padre permanentemente, impactará miles de vidas durante décadas y preservará su legado mejor que empresa que eventualmente habría sido fragmentada, vendida en piezas o destruida mediante conflictos que Crisis con Valentina demostró eran inevitables bajo control familiar de siguiente generación. Era visión que transformaba pérdida de empresa en oportunidad de impacto más amplio que operación corporativa podría lograr. Sebastián, Ricardo y Carolina comprendieron gradualmente que venta no era fin de legado sino evolución hacia forma que honraba padre mientras protegía familia de vulnerabilidades que estructura empresarial familiar había expuesto dolorosamente. ¿Y tú, mamá?, preguntó Sebastián. ¿Qué harás con tu libertad ahora que no diriges empresa que consumió 40 años de tu vida? Viajaré a lugares que su padre y yo planeamos visitar pero que trabajo siempre posponía. Escribiré memorias de 40 años construyendo empresa familiar, documentando lecciones aprendidas para otras familias empresarias que enfrentan desafíos similares. Y dedicaré tiempo a nietos futuros que ustedes eventualmente tendrán, enseñándoles valores que su abuelo estableció sin presión de administrar empresa que complicaba relaciones familiares. Además, serviré en junta directiva de Fundación Antonio Ortega, asegurando que honre visión de su padre apropiadamente, y observaré con orgullo cómo ustedes construyen vidas significativas con seguridad financiera que fideicomisos proporcionan sin peso de expectativas de administrar imperio empresarial que ninguno de ustedes estaba genuinamente preparado para dirigir sin riesgo de corrupción de Valentina representaba. Tengo 72 años con salud excelente y recursos que permiten vivir cómodamente durante décadas que me quedan. Por primera vez en 40 años puedo vivir sin responsabilidad de 500 empleados, sin presión de mantener empresa competitiva, mercado global, sin necesidad de probar nada a nadie. Es libertad ganada mediante decisión difícil de vender algo que amaba para proteger algo que amaba más. Ustedes tres y legado de valores que su padre estableció que trascienden cualquier empresa específica sin importar cuán exitosa fuera o cuánto tiempo tomó construirla desde garaje hasta corporación de 300 millones. Los 5 nos abrazamos llorando lágrimas que eran mezcla de pérdida por empresa vendida y alivio por crisis sobrevivida que había expuesto y eliminado toxicidad que casi destruyó familia pero que eventualmente mediante dolor necesario de consecuencias apropiadas purificó dinámica familiar de influencias destructivas dejando núcleo más fuerte, más sabio, más preparado para futuro que honraría pasado sin ser prisionero de expectativas que estructura empresarial familiar había impuesto durante 4 décadas que terminaron no con colapso sino con transformación que Antonio habría aprobado completamente si hubiera vivido para presenciar crisis que demostró que vender era más sabio que aferrarse a control familiar que invitaba corrupción de ambiciosos sin escrúpulos como Valentina quien ahora cumplía 15 años en prisión reflexionando sobre cómo su estimación de vieja supuestamente amargada resultó en autodestrucción completa de planes que parecían tan brillantes cuando comenzó conspiración hace 4 años sin anticipar que matriarca que insultó tenía columna vertebral de acero y determinación de proteger legado que finalmente definitivamente preservó mediante decisión de destruir para salvar. 5 años después de venta de Ortega Industrial, cuando ya había cumplido 77 años con salud sorprendentemente robusta para mi edad, recibí invitación inesperada que cerraría finalmente capítulo que pensé ya estaba cerrado. Valentina solicitaba visita
visita desde prisión donde cumplía 10º año de sentencia de 15. Doña Mercedes, Valentina Morales está elegible para libertad condicional en 5 años y solicita reunirse con usted como parte de proceso de rehabilitación. Quiere reconciliación con víctimas de sus crímenes, informó oficial de prisión mediante carta formal. No está obligada a aceptar visita, pero Departamento de Libertad Condicional considera que conversación entre ustedes podría ser beneficiosa para evaluación de si Valentina ha experimentado transformación genuina durante década en prisión. Consideré solicitud durante semana completa, consultando con mis hijos quien tenían opiniones divididas. Sebastián, ahora de 50 años y remarriado con mujer maravillosa llamada Isabel, quien era opuesto completo de Valentina en valores y carácter, inicialmente se opuso. Mamá, no le debes nada a Valentina. Ella te insultó, robó de nuestra familia, conspiró para destruir empresa y casi arruinó mi vida completamente. ¿Por qué darle satisfacción de verte después de todo lo que hizo? No sería por satisfacción de ella sino por cierre para mí. Han pasado 10 años desde que la vi última vez durante juicio. Curiosidad sobre si prisión la cambió genuinamente o si continúa siendo manipuladora, que siempre fue. Supera mi deseo de negarle algo que solicita humildemente. Ricardo y Carolina apoyaron decisión de visitar, comprendiendo que a mis 77 años, oportunidades de cerrar capítulos dolorosos apropiadamente eran limitadas y valiosas. Prisión federal donde Valentina cumplía sentencia estaba a 3 horas de mi casa. Conduje personalmente, rechazando ofertas de mis hijos de acompañarme, queriendo enfrentar este momento final con mujer que había sido némesis sin audiencia, complicada interacción. Valentina entró a sala de visitas luciendo dramáticamente diferente de mujer elegante que había conocido durante 15 años de matrimonio con Sebastián. Cabello gris sin tinte, rostro sin maquillaje, mostrando líneas de edad y estrés, uniforme carcelario que eliminaba toda pretensión de estatus o elegancia que había cultivado meticulosamente durante años. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no contenían arrogancia que había visto durante insulto en cocina hace 10 años ni desesperación calculada que había mostrado durante juicio. Contenían algo que parecía genuinamente como humildad ganada mediante década de consecuencias que no podía manipular ni escapar. Doña Mercedes, gracias por venir, comenzó con voz que temblaba ligeramente. No esperaba que aceptara visita, considerando todo lo que le hice a usted y a su familia. Vine por curiosidad sobre si década en prisión te cambió genuinamente o si continúa siendo actriz que siempre fuiste, ahora actuando arrepentimiento para libertad condicional. Es pregunta justa que merezco. Durante primeros 5 años aquí, habría estado actuando exactamente como sugiere. Habría calculado cada palabra para manipular simpatía, para proyectar transformación que facilitaría libertad condicional sin cambio real interno. Pero algo cambió. Mi hermano Ramón murió hace 3 años de cáncer que desarrolló en prisión. Durante sus últimos meses, cuando visitaba antes de que muriera, tuvimos conversaciones honestas sin audiencia que impresionar. Me dijo algo que transformó perspectiva completamente. Dijo: Valentina, pasamos vida entera pensando que inteligencia significaba habilidad de manipular sistemas y personas para ganancia personal. Pero verdadera inteligencia es reconocer que vida de integridad produce satisfacción que riqueza robada nunca puede comprar. Morimos en prisión porque confundimos astucia con sabiduría, y ahora es demasiado tarde para vivir vidas que merecían ser S. Esas palabras me quebraron de maneras que sentencia de 15 años nunca logró. Comprendí que desperdicié vida persiguiendo control y riqueza mediante métodos que garantizaban que nunca podría disfrutar genuinamente lo que obtuviera porque sería construido sobre traición que corrompería todo. Y ahora, 10 años después de insultarme y llamarte nueva reina de familia que casi destruiste, ahora comprendo que usted fue reina verdadera todo el tiempo. No porque controlaba dinero o empresa, sino porque tenía integridad que yo carecía, amor por familia que yo fingía y sabiduría de proteger legado mediante decisión que parecía destructiva pero que era exactamente correcta. Venta de Ortega Industrial que caractericé como venganza de vieja amargada fue acto de líder brillante que comprendió que preservar empresa bajo control familiar vulnerable a personas como yo era más riesgoso que vender a administradores profesionales que la valorarían apropiadamente.
Tenía razón sobre todo. Yo era amenaza que justificó, respuesta que ejecutó sin piedad pero con precisión, que salvó familia de destrucción que yo habría causado si plan hubiera procedido. Esperas que perdone después de confesión elaborada que podría ser actuación diseñada para libertad condicional. No espero perdón que no merezco. Vine porque oficial de libertad condicional requiere que intente reconciliación con víctimas principales, pero honestamente esperaba que rechazara visita. Su presencia aquí sugiere que tiene pregunta propia que necesita respuesta antes de cerrar capítulo completamente. Era perceptiva de manera que no había demostrado durante años de conocerla. Tienes razón. Necesitaba saber si había comprendido lección, qué consecuencias enseñaron, o si saldrías en 5 años sin cambio real. Lista para victimizar próxima familia que subestimarás como subestimaste la mía. ¿Y qué concluye después de conversación? Concluyo que Ramón te enseñó en muerte lo que vida nunca pudo, que integridad vale más que astucia, que satisfacción genuina supera riqueza robada, que algunas lecciones solo pueden aprenderse mediante consecuencias que no permiten escape o manipulación. Cuando salgas en 5 años, a los 57 años, serás mujer mayor sin familia que te reciba, sin recursos excepto lo que ganes honestamente, sin reputación excepto como criminal convicta que cumplió 15 años por fraude corporativo familiar. Eso es justicia apropiada para crímenes que cometiste. Pero si aprendiste genuinamente durante década en prisión, tienes posibilidad de vivir 2 o 3 décadas restantes con integridad que primera mitad de tu vida careció completamente. Esa es reconciliación que ofrezco, reconocimiento de que tienes oportunidad de redención si eliges camino diferente de aquel que te trajo aquí. No es perdón por pasado, sino esperanza cautelosa por futuro que todavía puedes construir si lecciones aprendidas mediante sufrimiento se traducen en comportamiento transformado cuando finalmente seas liberada. Valentina lloró silenciosamente, lágrimas que parecían genuinas de mujer confrontando peso completo de vida desperdiciada mediante decisiones que no puede deshacer pero que puede aprender para tiempo que queda. Gracias por venir, doña Mercedes, y por demostrar durante crisis hace 10 años que verdadera fuerza no es manipulación sino integridad, que verdadero liderazgo no es control sino protección, y que verdadera victoria no es destruir enemigos sino proteger lo que amas de aquellos que amenazarían corromperlo. Fui enemiga que subestimó, adversaria que resultó ser más fuerte, más sabia y más despiadadamente efectiva en proteger familia de amenaza que yo representaba. Esa subestimación me costó todo y le enseñó lección que espero otras mujeres ambiciosas aprendan sin tener que pasar década en prisión descubriendo dolorosamente. Salí de prisión sintiendo cierre que no había anticipado encontrar. Valentina había sido castigada apropiadamente, había aprendido lecciones que solo consecuencias severas pueden enseñar, y tenía oportunidad de redención si elegía camino de integridad durante años que le quedaban después de libertad condicional. Y yo, a mis 77 años con familia próspera, legado protegido mediante venta que había sido exactamente correcta y satisfacción de vida vivida con valores que crisis había probado bajo fuego de traición pero que habían prevalecido completamente, comprendía que insulto susurrado en cocina hace 10 años había sido catalizador de transformación que salvó familia de destrucción que parecía inevitable bajo dinámica tóxica que Valentina representaba, vieja amargada que nadie quiere cerca. Había resultado ser matriarca sabia que todos necesitaban desesperadamente aunque no comprendieron hasta que crisis expuso exactamente cuán frágil era empresa familiar sin liderazgo que priorizaba protección sobre apariencias, sustancias sobre control y legado de valores sobre continuidad de estructura corporativa que invitaba corrupción de ambiciosos que confundían matrimonio con derecho a reinar sobre imperio que no construyeron ni comprendieron hasta que fue vendido eliminando premio que codiciaban y enseñando finalmente definitivamente, permanentemente que subestimar a setentañera con recursos, determinación y amor feroz por familia es error que resulta no en victoria para ambiciosos sino en derrota absoluta que transforma arrogantes en prisioneros reflexionando durante décadas sobre cómo plan brillante colapsó porque atacaron león pensando que era gatito.